como ovejas errantes, pero os habéis vuelto ahora al pastor y obispo de vuestras almas. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el mercenario, el que no es pastor, el que no tiene ovejas propias, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, pero el mercenario huye porque es mercenario y no le interesan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, así yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y debo atraerlas también, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. En este domingo, conocido como el Domingo del Buen Pastor, el mismo Señor se presenta así, utilizando esa alegoría del pastor, del rebaño, las ovejas, el mercenario, y en otra parte del Evangelio, que no se encuentra en el fragmento que se proclama en la liturgia de la misa, explica también el lobo y el ladrón. Él se presenta como el buen pastor. Esta figura del pastor es ampliamente utilizada a lo largo del Antiguo Testamento para hablar del mismo Dios como pastor de Israel. Y además, los pastores, los que están encargados por Dios para guiar en su nombre al pueblo de Israel. De tal manera que el Señor retoma, para hablar de sí, una figura ya muy presente en la tradición. ¿Por qué el pastor? El pastor es aquel que primero lleva para la defensa de las ovejas un cayado, es decir, un bastón de madera, y con ese leño, con ese trozo de madera, guía a las ovejas y las defiende también de las alimañas, de los lobos que vengan a por ellas. El cayado del buen pastor de nuestro Señor es la cruz. Con la cruz gana el rebaño para poderlo llevar a los pastos eternos. Y con la cruz espanta a los enemigos de las almas, que son los demonios. El pastor tiene como oficio sacar del redil en el cual las ovejas están recogidas por la noche y llevarlas al pasto. En Palestina, que es una tierra bastante seca y árida, no hay muchos pastos. Por lo tanto, era una labor muy importante del pastor de encontrar esos pastos para que se alimentaran las ovejas. El Señor lleva los pastos a sus ovejas. Primero le da el alimento de la doctrina sana católica, la verdadera fe. Le da como alimento a sí mismo. Él es el alimento espiritual en la Eucaristía. Y además lleva a las ovejas al pasto eterno, al cielo. A su vez, también el pastor tiene como misión buscar agua para que las ovejas beban. De nuevo, una misión muy importante en un terreno seco. El Señor da otra agua, el agua viva, que es el Espíritu Santo. El pastor va al frente de las ovejas y las va guiando. Nuestro Señor, como dice la misma epístola, sufrió por nosotros dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos.
Y además también nos guía por medio de la ley evangélica, por medio de la gracia, cuando nos volvemos hacia Él. Y por último, el pastor conoce a las ovejas. Es capaz de distinguir unas de otras. Para un ojo no entrenado, todas las ovejas son iguales. Pero para el pastor, no. Sabe cada oveja cuál es cada cual y la conoce por su nombre. Y las ovejas conocen al pastor y solo obedecen al pastor. No atienden otros silbidos ajenos. Del mismo modo, el Señor crea a cada uno de nosotros de manera individual y personal, y nos llama por nuestro nombre, y nos ama por nuestro propio nombre, y nos llama a una vocación sobrenatural, la vida de fe y de la gracia en este mundo, la vida eterna en el otro. Pero también el Señor va a hacer referencia en cuanto al pastor, a los pastores que en su nombre van a participar de su misma misión. ¿Cuál es el triple oficio de amor de los pastores de la Iglesia en nombre del único y buen pastor? Principalmente son tres. El deber de enseñar la verdadera fe, de enseñar la verdadera moral católica, el deber de santificar a los fieles, principalmente a través de los sacramentos, y el deber de gobernar la Iglesia prudentemente, guiando a las almas hacia el cielo. El oficio de pastor de la Iglesia, desde el mero sacerdote, pasando por los obispos hasta el Papa, es un altísimo oficio que requiere una santidad muy elevada. Así lo han dicho siempre los santos. Dice San Juan Crisóstomo, no basta con que haya una diferencia como de altura en la virtud entre el apacentado y el pastor. No basta con que uno mida 1,70 m y el pastor mida 1,90 m, hablamos en términos de virtud. Sino que la diferencia que debe haber entre el pastor y el apacentado debe ser la que hay entre el hombre y el animal, o sea, un abismo. Fijémonos si es importante el oficio del pastor, que cuando nuestro Señor habla con San Pedro, ya resucitado, y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Lo que le dice, apacienta mis ovejas. Es el oficio del pastor que le encarga a Pedro lo que a él le importa. Mis ovejas, apaciéntalas tú. No le dijo, acuérdate de las viudas. No le dijo, haz obras de limosna y de penitencia. No, le dijo eso, apacienta mis ovejas. Pero el mismo Señor advierte sobre mercenarios, sobre lobos, sobre ladrones. El mercenario viene a ser una figura intermedia entre el buen pastor, el pastor bueno, y el pastor malvado, que ya no, ni siquiera le llama pastor, sino van a ser lobos, realmente, disfrazados de pastor. ¿Qué hace el pastor malo? Si el primer oficio del pastor es enseñar la doctrina, enseñar la verdad, el mal pastor enseñará la mentira. Predicará, enseñará, promoverá doctrinas peligrosas, contrarias a la fe, o al menos ambigüedades, introduciendo, por lo tanto, en los fieles auténtico veneno, porque les va a apartar con la autoridad de pastor de la verdadera y recta fe.
El segundo oficio es de la santificación, a través de los sacramentos. Un mal pastor malbaratará los sacramentos, de tal manera que la celebración de la misa será de cualquier manera, o incluso sacrílega. Las confesiones se harán de aquella manera y absolverá cuando no tenga que absolver. Dará la comunión a quien hay que negársela, o se la negará a quien hay que dársela por razones arbitrarias. En fin, los sacramentos, lo más sagrado, lo tratará mal. Y por último, en el oficio de regir, será un tirano, un déspota, que, movido por el orgullo y no por el amor a las almas, se saltará las propias leyes de la Iglesia, será causa de escándalo para los fieles, hará definitivamente lo que le dé la gana. Y si no te sometes a mí, pues encima te expulso injustamente de la Iglesia, sea del templo o sea de lo que sea, pero te trata con injusticia solo movido por el propio orgullo. Ese es el mal pastor. El mercenario. El mercenario no es realmente un mal pastor, es un pastor mediocre. Es decir, el mercenario se va a diferenciar en tres aspectos del pastor bueno: en la intención, en el afecto y en el efecto. Intención, afecto y efecto. En la intención, el buen pastor busca el bien de las ovejas, el bien espiritual de las ovejas, que las ovejas se salven. El mercenario no va a tener como fin principal el bien de las ovejas, sino que va a tener como fin primero su propio interés, que realmente está yendo contra su propio interés, porque su obligación es, ante Dios, es cuidar de las ovejas en primer lugar, y si no lo hace, eso va a ir en su contra, por supuesto, en el juicio. Eso es lo primero, la intención. El buen pastor al bien de las ovejas, el mercenario al propio. En el afecto, el buen pastor ama a sus ovejas, con todos los defectos que tengan las ovejas y con todas las heridas que tengan, pero las hace suyas, saben que son de Cristo, saben que no son suyas en propiedad, y entonces, aunque sabe que no son suyas en propiedad, las trata como propias, pero sin dejar de saber que realmente son de Cristo, y las cuida como el mismo Cristo, en nombre de Cristo. El mercenario a lo mejor sí las puede cuidar, pero las cuida como un encargo, como un trabajo más, como cualquier cosa. Bueno, pues yo hago mi trabajo y se acabó. A mí no me pregunten más. Lo que tenga que hacer y punto. Pero no voy a hacer más. Simplemente un trabajo más. Cuando realmente es una vocación sobrenatural altísima, como ya he dicho. En el afecto, el mercenario no quiere a las ovejas. Y en el efecto, porque el buen pastor, por el amor que tiene a Dios y por el amor que le tienen las ovejas, como el mismo Cristo, da su vida por las ovejas, lo cual significa que entrega su vida entera, sin reservarse nada, para el bien de aquellos que tiene encomendados. Suponga lo que suponga eso, hasta el martirio si hace falta, dar la vida como tal, entregarla hasta la sangre. En cambio, el mercenario, dice el Señor, huye. ¿Qué quiere decir que el mercenario huye? No es una huida corporal, porque de hecho hay ejemplos de santos pastores que se han tenido que ir, se han ido por prudencia sobrenatural, por el bien
de las propias ovejas han huido corporalmente. Tenemos el caso de San Pablo. San Pablo se va huyendo de Damasco colgado en una cesta. El mismo Señor, cuando le van a apedrear, Él se va al otro lado del Jordán, momentáneamente se quita de en medio. Y si vemos en la historia de la Iglesia, por ejemplo, San Atanasio, que tuvo, no sé si 5 o 7 destierros, no recuerdo ahora, cuando San Atanasio es un santazo, adalid de la doctrina católica, martillo de herejes arrianos, y tuvo que huir corporalmente. Entonces, ¿qué quiere decir huir? La huida espiritual. ¿Qué es la huida espiritual? Básicamente 2 cosas. Primero, no reza. No reza por su pueblo. El mercenario no reza. Como no le importan las ovejas, es un mero funcionario eclesiástico, pues no reza. Pero es que parte del oficio de la santificación no solo es dar los sacramentos, es rezar por el pueblo. Si el pastor no reza por su pueblo, el pueblo queda desamparado. Queda desamparado, porque el pastor es mediador, intermediario entre Dios y los hombres. Es el puente. Primero, no reza. Y segundo, se calla. A lo mejor no predica, porque eso es cosa del mal pastor, no va a predicar algo contrario a la doctrina, no va a ser escandaloso, no va a ser alguien manifiestamente malo, ni mucho menos. Pero por respetos humanos, por conveniencia, por no enfrentarse con nadie, para evitar que hablen mal de él, para no tener problemas con el poder, se va a callar. Primero, los defectos de la gente, que eso es uno de los oficios del pastor, corregir. Cuando ve pecados, fustigarlos desde el púlpito y también en el confesionario, orientar y no quedarse callado cuando ve ese defecto. Y también, cuando calla, verdades de fe que son incómodas. Porque si predico sobre, qué sé yo, temas polémicos hoy día, al igual alguien se me escandaliza. Entonces, mejor me callo. Mejor lo dejo ahí. No digo nada. Ni siquiera en petit comité. No digo nada. ¿Qué va a ocurrir? El mal pastor dará frutos de muerte, hará perder la fe a muchos, se llevará a muchos al infierno con él. El mercenario posiblemente dé fruto, porque no tiene esa maldad, esa mala intención que tiene el mal pastor, el ladrón, que es un ladrón y un lobo. Pero su mediocridad le va a impedir dar el fruto que Dios quiere de él. Es un pastor echado a perder, al final de cuentas. Pero en cambio, los buenos pastores dan un fruto de santidad en los fieles impresionante. Decía Pío XII, la salvación de muchos depende de la santidad de unos pocos. Y esos pocos son los pastores. De la santidad de los pastores de la Iglesia depende la salvación de muchos. Por eso es tan importante que recemos por los pastores de la Iglesia. Desde el último cura, el último sacerdote, en el último pueblo, allí que nadie sabe ni dónde está, o en la selva amazónica allí con los indios del Amazonas, hasta el Papa. Porque es que de los pastores de la Iglesia dependen muchas más.
De nosotros dependen muchas almas. ¿A quién se lo pedimos? Primero al buen pastor, a nuestro Señor, por supuesto. Nadie más interesado que Él en que haya buenos pastores. Después, a San José y a la Virgen. ¿Para qué? Para que enciendan en los pastores la fe, el amor de Dios y eso de la libertad. Porque si no hay libertad para predicar, para decir la verdad, para corregir, para guiar, aunque eso te cueste la vida, es porque no hay ni confianza en Dios, o es muy pequeña, y no hay amor a las ovejas y amor de Dios. Como no hay fe, no hay buenos pastores, faltan buenos pastores. Por eso, a la Virgen, a San José, pero también a los santos pastores de la historia de la Iglesia, porque ellos, que han tenido el oficio pastoral en el momento en que fuera, también tienen un especialísimo interés en que lo siga habiendo. Y ahí tenemos para rogarles por esta intención tan importante, desde San Pedro, el primer papa, pasando por otros papas santos como San León Magno, San Gregorio, San Pío V, San Pío X, pasando por obispos santos, como tenemos San Alfonso María de Ligorio, como tenemos San Francisco de Sales, San Ildefonso, San Isidoro, San Leandro, muchos, y santos sacerdotes. Ahí tenemos ese ejemplo tremendo de San Juan María de Vianney, una vida impresionante de entrega por su pueblito de Ars y luego por miles y miles de personas que acudían allí a verle para confesarse con él. Roguemos al buen pastor, roguemos a San José y a la Virgen, roguemos a tantos santos pastores de la Iglesia que intercedan para que se nos conceda en la Iglesia santos pastores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.